Muy buenos días, nuevamente aquí estamos un domingo más, desde mi iglesia aquí en mi casa, eh, con la playera puesta para poder traer la meditación del día de hoy domingo 19 de abril. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que eh, que le hemos llamado dos fogatas y tres palabras. Y para esto quiero rápidamente ilustrar una pequeña experiencia que yo tuve en torno a una fogata. Mis compañeros de la preparatoria y unos amigos nos fuimos a acampar a la sierra y después de un día muy divertido de muchas actividades en la naturaleza, de aventuras ahí que pasamos, se llegó la noche, llegó el momento de sentarnos ya para dormir, así a la intemperie. Llevábamos nada más una casa de campaña y los demás que no quedamos dentro de la casa de campaña, nos quedamos literalmente acostados en nuestro sleeping bag a un lado de una fogata. Pero hubo un momento especial, casi casi mágico, cuando todos nos reunimos en torno de esa fogata. Fue un momento en el que compartimos, donde muchos se sinceraron, compartieron historias pues interesantes, un momento casi casi un momento íntimo. Compartimos la comida que llevábamos, había unos que sabían cómo comer o prepararse su comida en una fogata, yo no tenía ni idea, quise calentar un bombón y me quemé la boca y bueno, fueron momentos que tengo muy grabados aquí en mi memoria, eh, los tengo muy vívidos los recuerdos. Y nosotros aquí al final del Evangelio de Juan podemos ver una historia en torno a una fogata también. Y esta es la historia que nos lleva a lo que quiero compartir hoy, que es acerca de la vida de un personaje que yo en lo particular considero muy interesante y me identifico un poco con él, que es la vida de Simón Pedro. Y nos llama un poco la atención a que aquí al final del Evangelio de Juan eh, precisamente está narrando una historia de dos fogatas y tres palabras. En el capítulo 21 de Juan, pues aquí nos lleva a que Pedro estaba en su casa, estaba ahí, me imagino, después de los acontecimientos, después de que sabemos que Jesús resucitó y sabemos la historia después de lo que sucedió de ahí, pero quiero imaginarme por un momento, ponerme en los pies de Pedro. Y me imagino que estaba ahí sentado lleno de culpabilidad y de arrepentimiento. Y nosotros conocemos la historia. Digo, no es un secreto a voces, ni mucho menos. Pedro había negado a su maestro. Así que me imagino que en ese momento, en lugar de la esperanza y la alegría y de su renovado propósito que uno esperaría de él después de la resurrección, pues yo pienso que más bien tenía como un sentimiento encontrado, tal vez se sentía derrotado. Su historia, sus acciones lo habían llevado tal vez a un callejón sin salida. Eh, a medida de que nos guían a través de la historia del Evangelio, la historia de Pedro particularmente, tenemos la impresión de que Pedro es el mero mero, ¿no? Pedro, nosotros vemos a través de la narrativa que había estado siempre, eh, perdón, estoy teniendo un poquito de problemas técnicos, así que discúlpenme. Ok, Pedro había tenido siempre esa, había sido impulsivo. Pedro siempre era el primero en responder, siempre el primero que estaba listo. Y es el primero en saltar, el rápido para dar una respuesta, el primero que ve la tumba vacía. Pero, pero, podemos ver un puntito negro, una manchita ahí en su historia, una marca que le pondría esa manchita a su fidelidad. Y eso es, como nosotros sabemos, que habría de alguna manera traicionado a nuestro Señor Jesucristo al haberlo negado. Y aquí la historia se desarrolla precisamente en Juan capítulo 18, versículos del 15 al 18. Entonces nosotros podemos ver aquí que dice lo siguiente. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio,
tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara también. Inmediatamente lo reciben con una pregunta. ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?, le preguntó la portera. Y Pedro responde, no lo soy. Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Y Pedro también estaba de pie con ellos. También tenía frío, estaba calentándose. Así que al borde de esta fogata, Pedro niega a su maestro. Y al negar a su maestro, niega también el núcleo de quien él se había convertido mientras estaba al lado de Jesús hasta el final. Yo a veces esta historia lo he dicho en otras ocasiones cuando he tenido la oportunidad de compartir acerca de Pedro, que Pedro realmente cuando le dijo a Jesús que él daría su vida por él, yo pienso que lo hizo. Cuando Jesús es detenido, cuando Jesús lo van a prender, ¿qué hace él? Saca su espada y se la balanza al guardia, cortándole una oreja. No sé si recuerdan la historia. Y es en ese momento donde yo digo, Pedro cumplió realmente esa, esa declaración que había hecho que estaría con su maestro hasta el final, que él daría su vida por él. En ese momento, bien pudieron haber sacado los soldados, los guardias, bien pudieron haberlo matado, ¿verdad? Él sacó su espada, por lo tanto, pudieron los guardias haberse defendido y lo pudieron haber matado. Entonces Pedro sabía esto cuando sacó la espada. Entonces yo siempre digo que Pedro sí cumplió con esa parte que dice que él daría su vida por su maestro. Desgraciadamente, vaya sorpresa que se lleva como siempre cuando Jesús lo amonesta y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Dijo que guardara su espada. Bueno, aquí vemos en el versículo 25 y 27 que dice así. Lo sigue negando, vemos que dice, mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Y Pedro volvió a negarlo, y en ese instante cantó el gallo. Pedro era el discípulo más decidido a quedarse con Jesús. Él, en este momento, había seguido a su maestro, le había seguido el rastro hasta ese lugar. Había entrado incluso al mismo lugar donde lo estaban interrogando. Pero dejaría el patio, saldría por la puerta de atrás después de haberlo negado 3 veces. Yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo se sentiría Pedro ahorita, en esos momentos de saber que Jesús había resucitado. Él habría estado sentado con sus discípulos y de repente él quiere ir a pescar. Decide volver al comienzo de la historia, decide volver a sus raíces, a sus costumbres y volver a hacer las cosas y la cosa que él mejor conoce y mejor sabe hacer. Y yo pienso que Pedro estaba de alguna manera tratando de iniciar nuevamente su historia, reescribir su historia. No sé si en ese momento ya no se ve a sí mismo definido por su discipulado a Jesús, sino que tal vez se siente definido por estas 3 palabras: no lo soy. Cuando se encuentra con el Señor resucitado, esas palabras resuenan en su mente y todo lo que puede hacer es tal vez recordar el olor del fuego, recordar esa fogata y escucharse a sí mismo decir, no lo soy. No soy su discípulo, no soy suficiente, no soy digno, no soy uno de ellos, no estoy con Jesús, no lo conozco. Leamos aquí más adelante, mismo en Juan capítulo 21, y vamos a leer del versículo 4 al 14. Y dice así: al despuntar el alba, significa que al amanecer, Jesús se hizo presente en la orilla. Recuerden que Pedro se había ido a pescar con otros discípulos, con sus discípulos. Y dice que los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Muchachos, ¿no tienen algo que comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Y Jesús les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Entonces dijeron, es el Señor, le dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba.
Y tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Pedro se abalanzó. No se esperó a que la barca llegara a él, se aventó al agua como acostumbra hacer Pedro. Y dice que al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Nuevamente, había otra fogata ahí. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Me imagino aquí Pedro está queriendo, yo creo, quedar bien, está queriendo hacer puntos. Se lanza él solo y trae esa red pesadísima, llena de pescados. Y les dice el Señor, vengan a desayunar. Les había preparado unos huevitos con chilaquiles. No, no se crean. Era un pescado que estaba preparando a las brasas. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Bueno, Jesús viene a la orilla, no es reconocido y su voz no es familiar para estos hombres que le han escuchado. Pero el momento en que le dicen a Pedro que es el Señor, dice que salta del bote y se precipita hacia lo que estoy seguro que estaba esperando a un perdón, el perdón de parte del Señor. Estaba corriendo hacia adelante para descubrir cómo ganar el perdón. ¿Y qué es con lo que se encuentra aquí? Permítanme un segundito. Se encuentra con una fogata. Ese olor a humo, el cual ya había estado algo familiarizado, y la sensación de temor. Yo no tengo ni idea de las emociones que tal vez Pedro estaba sintiendo en ese momento. Pero solo puedo suponer, que quería correr. El fuego le sugería a Pedro que asumiera lo peor. Pedro, mientras desayunaban, tal vez estaba preguntándose cuánto tiempo Jesús dejaría que eso continuara antes de que lo expulsaran de ese grupo. Estaba tal vez preguntándose en qué momento Jesús lo iba a revelar como un cobarde, como un traicionero, como un fraude. Cuando Jesús lo mirara con esos ojos penetrantes y conocedores, tal vez él vería un frío rechazo. Pero ¿qué creen? Ese momento nunca llegó. Aquí continúa la narrativa en Juan. Continuamos del versículo 15 al 19. Fíjense lo que sucedió. Dice que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y después de eso añadió, sígueme. Pedro, a diferencia de lo que él tal vez podría estar pensando, no es rechazado, sino que está incluido en el plan de Jesús para el mundo y de una manera espléndida. Este intercambio deja claro que Jesús estaba completamente consciente de lo que había sucedido en la última fogata en la cual había estado Pedro. Pedro estaba sentado ahí en esta nueva fogata. Y yo creo que está esperando, está preparándose y esperando a que Jesús lo haga oficial. El llamarlo mentiroso, traicionero, o no sé. Pero Jesús redefine la historia de Pedro con 3 palabras nuevas. Apacienta mis ovejas. Podemos ver, esto no solo es una historia de perdón, es una historia sobre lo que sucede después del perdón. 3 veces Pedro le dice a Jesús, te amo.
Y estas 3 veces reescriben las 3 veces que Pedro le había dicho no lo soy. Pero a medida que se borra estos acontecimientos, que se borra la pizarra, que se hace borrón y cuenta nueva, se cuenta una nueva historia. Hay más en esto que Pedro siendo perdonado por su negación. Va mucho más allá. A Pedro se le da el trabajo que Jesús estaba haciendo. Apacienta mis ovejas. Y esta palabra apacentar es literalmente tomar las ovejas y llevarlas a pastar. Pero para eso involucra un proceso más complejo, porque el pastor tiene que guiar a sus ovejas, tiene que cuidar de ellas, tiene que estarles viendo que no se vayan, que no vengan presas, que no vengan predadores a matar, a comerse a las ovejas. Es un proceso un poco más complejo que nada más alimentarlas como nosotros solemos alimentar a un niño. Apacentar es cuidar, es alimentar. Y Jesús es el buen pastor y ahora Pedro continúa con ese trabajo. Pedro no solo es perdonado, sino que su vida cobra un nuevo propósito y todo se lo da al Señor. La resurrección que celebramos en Pascua no es nada más la historia del perdón, es la historia sobre lo que viene después del perdón. Es la historia de cómo un mundo que traicionó al Señor, como les decía la semana pasada, que no nada más Judas lo traicionó, no nada más Pedro lo traicionó, sino es la historia del mundo que traicionó al Señor, ahora es el mismo mundo que Jesús está restaurando. La historia de un mundo en extrema necesidad de perdón es invitada a un nuevo propósito. El perdón no es el final de tu historia, ni de la mía. El perdón es justo lo que ha redefinido tu vida con 3 palabras: apacienta mis ovejas. La pregunta que hacemos ahora no es qué debemos hacer para ganar el perdón, sino qué hacemos con el perdón que ya tenemos. Jesús lo ha dado todo, ha vencido la muerte y ahora se da vuelta para decir, sígueme. Ofrecer perdón que no nos da un nuevo comienzo que estábamos tratando de ganar únicamente. No es eso, sino en cambio es una invitación a tener gozo y a actuar por agradecimiento, siguiendo a un hombre que pide todo lo que tenemos. Así que sigámoslo, amémoslo y apacentemos a sus ovejas. Dios los bendiga. Hasta la próxima.